Desde los primeros momentos de su vida, Giuseppe Melchiorre Sarto, que más tarde sería conocido en todo el mundo como San Pío X, demostró que su historia estaba destinada a ser un reflejo de simplicidad, valentía y profunda confianza en Dios. Nació el 2 de junio de 1835 en Riese, una pequeña aldea ubicada en la región del Véneto, en el norte de Italia, que en aquella época formaba parte del Imperio Austríaco. Su familia era extremadamente humilde, compuesta por campesinos y artesanos que dependían de un trabajo arduo para sobrevivir. El padre, Giovanni Battista Sarto, trabajaba como cartero y campesino, mientras que la madre, Margherita Sanson, era una costurera dedicada y de corazón profundamente cristiano. La pobreza en la que creció no fue una barrera para el florecimiento de la fe, sino el terreno fértil donde germinaría la santidad. La infancia de Giuseppe estuvo marcada por la simplicidad y por la fe transmitida en el hogar. Sus padres, aún con pocos recursos, educaron a sus hijos dentro de los principios de la Iglesia, con gran respeto por la oración y la obediencia a las enseñanzas de Cristo. La vida familiar no poseía lujos, pero rebosaba de valores espirituales. Desde temprano, el pequeño Giuseppe aprendió que la verdadera riqueza estaba en servir a Dios y ser fiel a su voluntad. Frecuentaba la iglesia local con asiduidad, donde comenzó a desarrollar una sensibilidad espiritual que más tarde se convertiría en la marca principal de su vida sacerdotal. Las historias de los santos, transmitidas por su madre, llenaban su imaginación y despertaban en él el deseo de vivir para algo mayor que las dificultades materiales que lo rodeaban. Desde muy joven, Giuseppe mostraba una inteligencia viva y una inclinación natural por el estudio. Sin embargo, debido a la condición humilde de la familia, parecía improbable que pudiera tener acceso a una formación avanzada. A pesar de ello, su determinación, unida al apoyo de sacerdotes que percibieron su potencial, hizo que no se dejara limitar por la pobreza. Caminaba largas distancias a pie, muchas veces descalzo, para asistir a la escuela, enfrentando calor, frío e inclemencias. Estos sacrificios diarios moldearon su carácter y le enseñaron que los obstáculos de la vida solo pueden superarse con perseverancia, fe y valentía. El amor por el estudio no era visto como una oportunidad de ascenso social, sino como un camino para servir mejor a Dios y al prójimo. La vida en Riese era simple y estaba marcada por la dureza del trabajo agrícola, pero Giuseppe nunca se dejó abatir por la falta de recursos. Por el contrario, encontraba en la humildad de su origen un motivo para valorar aún más la grandeza de Dios, que exalta a los pequeños y derriba a los poderosos de sus tronos, como proclama el Magnificat de la Virgen María. Observaba la fe viva del pueblo sencillo, que incluso en medio de dificultades, mantenía la confianza en Dios y recurría frecuentemente a los sacramentos. Esta espiritualidad popular marcó profundamente al joven Giuseppe, que siempre recordaría con gratitud la fe de sus padres y vecinos. Lo que parecía un ambiente de limitaciones materiales era, en realidad, una escuela de santidad. Cuando llegó el momento de pensar en su futuro, Giuseppe no tuvo dudas sobre su vocación. Desde niño ya expresaba el deseo de ser sacerdote, inspirado por el ejemplo de los párrocos locales que servían a la comunidad con dedicación. Su corazón ardía por el deseo de estar más cerca de Dios, de celebrar la Santa Misa y de guiar a las almas por el camino de la salvación. El llamado era tan fuerte que ninguna dificultad podría impedirlo. Sus padres, a pesar de las limitaciones financieras, apoyaron al hijo aunque con sacrificio, reconociendo en él un don especial de Dios. La decisión de Giuseppe fue recibida con alegría por su madre, que ya había ofrecido su vida entera al servicio de Cristo a través de la familia. El ingreso en el seminario no fue sencillo. La familia de Giuseppe no poseía recursos para costear sus estudios, y eso podría haber puesto fin a sus sueños sacerdotales. Sin embargo, la providencia divina actuó por medio de la ayuda de sacerdotes y benefactores que reconocieron en él a un joven de fe sólida y gran potencial para la vida eclesiástica.
La confianza en Dios, cultivada desde la infancia, fue la fuerza que sostuvo a Giuseppe durante ese periodo. El joven seminarista se dedicaba intensamente al estudio, siempre uniendo el esfuerzo intelectual a la vida de oración, y pronto se destacó por su seriedad, disciplina y humildad. Su sencillez no pasaba desapercibida. Incluso con su creciente erudición, jamás perdió el contacto con las raíces humildes que moldearon su personalidad. Durante los años de seminario, Giuseppe profundizó no solo en el conocimiento teológico, sino también en el amor por la liturgia y por los sacramentos. Percibía la importancia de celebrar la misa con devoción, comprendiendo que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Esta conciencia eucarística lo acompañaría durante toda su vida, convirtiéndose en uno de los pilares de su futuro pontificado. Además, su piedad mariana creció de forma intensa, pues veía en la Virgen María el modelo perfecto de obediencia y humildad. Giuseppe no buscaba grandezas humanas, sino solo ser un instrumento en las manos de Dios para guiar a su pueblo. La ordenación sacerdotal de Giuseppe Sarto ocurrió el 18 de septiembre de 1858, cuando tenía 23 años de edad. Este momento fue vivido por él como la realización de un sueño que cargaba desde la infancia. Con gran humildad, recibió la misión de convertirse en pastor de las almas, consciente de la gran responsabilidad que eso significaba. No buscaba reconocimiento, títulos u honores, sino únicamente servir al pueblo de Dios con amor. Su lema sacerdotal podría resumirse en servire, servir a Cristo y al prójimo en todo, incluso en los detalles más simples. Este espíritu de entrega total lo acompañaría hasta el final de su vida y se convertiría en una de las marcas de su ministerio. Poco después de su ordenación, Giuseppe fue enviado a desempeñar sus funciones sacerdotales en pequeñas parroquias, donde el contacto directo con el pueblo sencillo reforzó aún más su vocación pastoral. No se limitaba a celebrar la misa o administrar los sacramentos, sino que se involucraba profundamente en la vida de los fieles. Visitaba a los enfermos, acompañaba a los pobres, orientaba a los jóvenes y cuidaba de las familias con celo paternal. Su presencia era una señal de esperanza para quienes sufrían, pues veían en él a un pastor cercano, que no se avergonzaba de su origen humilde y comprendía las dificultades de cada persona. El sacerdocio para él no era una posición de autoridad, sino una misión de amor. Durante su ministerio inicial, se destacó también por la dedicación a la catequesis. Giuseppe creía firmemente que el pueblo necesitaba ser instruido en la fe para poder vivirla de manera auténtica. Preparaba con cariño sus predicaciones y buscaba adaptar el lenguaje a la realidad simple de los campesinos, haciendo accesible lo que podría parecer distante. No era un predicador elocuente en el sentido clásico, pero transmitía con claridad, firmeza y ternura las verdades de la fe. Su mayor preocupación era que el pueblo comprendiera que Cristo estaba vivo y presente en la Iglesia, especialmente en la Eucaristía. Esta preocupación lo acompañaría hasta los años de su pontificado, cuando se convertiría en el Papa de la Eucaristía. La vida de Giuseppe Sarto como joven sacerdote estaba profundamente marcada por la disciplina y la humildad. No buscaba reflectores, sino que deseaba ser fiel en cada pequeña tarea que le era confiada. Cuando celebraba la Santa Misa, su devoción impresionaba a los fieles, que percibían en sus gestos y palabras un amor sincero por el Señor presente en la Eucaristía. Al visitar a los pobres y enfermos lo hacía con tal dedicación que se convertía en un verdadero ejemplo de caridad pastoral. Su sencillez conquistaba los corazones. Era un sacerdote que no se colocaba por encima del pueblo, sino que caminaba junto con él, cargando sus dolores y sus alegrías. Esta cercanía se convertiría en una característica esencial de su ministerio en todas las fases de su vida. En cada parroquia donde actuaba, Giuseppe se empeñaba no solo en atender espiritualmente a los fieles, sino también en mejorar la vida concreta de la comunidad. Creía que la fe no podía estar separada de la realidad del cotidiano. Por ello, incentivaba la creación de escuelas parroquiales,
promovía la educación cristiana de los niños y cuidaba de la formación moral de los jóvenes. Consideraba que una fe sólida solo podría florecer si estuviera fundamentada en una catequesis clara y accesible. No escatimaba esfuerzos para enseñar, ya fuera por medio de la predicación, ya fuera mediante el ejemplo de su vida. Esta dedicación constante pronto llamó la atención de sus superiores, que comenzaron a percibir en él a un sacerdote de extraordinaria calidad pastoral. El joven padre Sarto tenía también una vida espiritual intensa y profunda. Pasaba largos momentos en oración ante el Santísimo Sacramento, encontrando allí la fuerza para enfrentar los desafíos del ministerio. No era raro que pasara horas en silencio, en contemplación, pidiendo a Dios luz y sabiduría para conducir a los fieles. Esta intimidad con Cristo moldeó su corazón sacerdotal y lo capacitó para ser no solo un predicador de la fe, sino un verdadero testimonio vivo de santidad. La oración no era para él un deber o una rutina, sino una necesidad vital. Reconocía que sin la gracia de Dios nada podía hacer y que toda su misión dependía de la acción del Espíritu Santo. A pesar de su humildad, Giuseppe pronto comenzó a ser notado por las autoridades eclesiásticas debido a su celo y competencia. Su fama de sacerdote piadoso y trabajador se difundía, y muchos recurrían a él en busca de orientación espiritual. Pero, en lugar de envanecerse, se mantenía firme en su sencillez, recordándose constantemente de sus orígenes humildes en Rize. Rechazaba cualquier forma de ostentación y vivía de manera austera, siempre dispuesto a darse en favor del prójimo. Este espíritu de desapego sería una de las marcas que más impresionarían a quienes convivieron con él a lo largo de la vida. Para Giuseppe, ser sacerdote significaba ser siervo en todo, imitando a Cristo que vino no para ser servido, sino para servir. La relación de Giuseppe con los jóvenes era especialmente marcada. Comprendía las dificultades que la juventud enfrentaba y sabía de la importancia de formar buenos cristianos para el futuro de la Iglesia. Organizó grupos de estudio, incentivó actividades recreativas sanas y acompañó personalmente la formación espiritual de los jóvenes. Muchas vocaciones sacerdotales y religiosas nacieron de su influencia, pues sabía despertar en el corazón de la juventud el amor por Cristo y la disposición a seguirlo. No era solo un maestro distante, sino un amigo y padre espiritual que sabía escuchar y orientar con sabiduría. Esta sensibilidad pastoral sería fundamental durante su futuro pontificado. Otro aspecto importante de su ministerio inicial fue la atención especial a los pobres. Giuseppe nunca se conformó con las desigualdades sociales y hacía cuestión de estar cerca de quienes más sufrían. Muchas veces sacaba de lo poco que tenía para ayudar a los necesitados, viviendo personalmente en gran sencillez. Creía que la caridad era el camino más seguro para acercar las almas a Dios. Su amor por los pobres no se limitaba a limosnas, sino que incluía también la defensa de su dignidad y la lucha por mejores condiciones de vida. Su actuación práctica mostraba que la Iglesia debía ser siempre madre y maestra, presente en el cotidiano de los hijos que sufren. La devoción de Giuseppe a la Virgen María era otra marca esencial de su espiritualidad. Desde la infancia, había aprendido con su madre a recurrir a la Madre de Dios en todos los momentos de dificultad. Como sacerdote, incentivaba el rezo del rosario, las procesiones marianas y la confianza filial en la intercesión de la Santísima Virgen. Él mismo encontraba en María un apoyo constante, viendo en ella el ejemplo perfecto de humildad, pureza y obediencia. Esta piedad mariana lo acompañaría por toda la vida y sería también una característica marcada de su pontificado, en el que reforzaría la devoción a Nuestra Señora en todo el mundo católico. Con el pasar de los años, Giuseppe fue recibiendo mayores responsabilidades dentro de la Iglesia. Su trabajo pastoral en pequeñas parroquias mostró su capacidad de liderazgo y su fidelidad a los principios del Evangelio. Fue nombrado párroco en Tombolo, donde encontró grandes desafíos como la pobreza de la comunidad y la necesidad urgente
de revitalizar la fe de los fieles. Con celo incansable, se dedicó a reconstruir la vida espiritual de la parroquia, incentivando la confesión frecuente, la participación activa en la misa y el estudio del catecismo. Su presencia transformadora mostraba que era un sacerdote guiado por el Espíritu Santo, capaz de renovar incluso los ambientes más difíciles. El tiempo en Tombolo fue fundamental para consolidar el estilo pastoral de Giuseppe Sarto. No solo predicaba sobre Cristo, sino que lo hacía presente por medio de su vida simple y llena de caridad. Las personas veían en él no solo a un sacerdote, sino a un verdadero hombre de Dios. Su fama de santidad comenzó a crecer, aunque él jamás buscara notoriedad. Para Giuseppe, su misión era cuidar de las almas que le habían sido confiadas, sin preocuparse por cargos o reconocimientos. Esta fidelidad al deber diario sería el fundamento sobre el cual Dios construiría, poco a poco, su trayectoria hasta el pontificado. La espiritualidad del padre Sarto era profundamente eucarística. Creía que la misa no era solo una ceremonia ritual, sino el centro de la vida cristiana. Incentivaba a los fieles a participar con devoción y enseñaba que la comunión frecuente era una fuente de fuerza y santidad. Este amor por la Eucaristía no era solo teórico. Él mismo pasaba horas en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, transmitiendo al pueblo la certeza de que Cristo estaba verdaderamente presente en el altar. Este ardor eucarístico sería, más tarde, una de las grandes marcas de su pontificado, cuando se convertiría en conocido como el Papa de la Eucaristía. En el periodo en que fue párroco, Giuseppe también se destacó por la defensa de la ortodoxia de la fe. Veía con preocupación algunas ideas que comenzaban a infiltrarse entre los fieles, trayendo confusión y alejamiento de la verdadera doctrina católica. Con firmeza y claridad, combatía los errores e instruía al pueblo en la verdad revelada por la Iglesia. Esta postura de fidelidad a la tradición y al magisterio sería otra característica que lo acompañaría durante toda su vida, especialmente en su combate posterior al modernismo. Para Giuseppe, la fe necesitaba ser transmitida en su pureza, sin concesiones a modas o ideologías pasajeras. El celo misionero de Giuseppe no se limitaba al ámbito local. Tenía conciencia de que la Iglesia era universal y de que su misión sacerdotal estaba unida a la gran misión de Cristo de salvar a toda la humanidad. Por eso, incentivaba a sus feligreses a rezar por las misiones, a ayudar a los misioneros y a comprender que la fe no era solo para sí mismos, sino un don que debía compartirse con el mundo. Este espíritu misionero mostraba su visión amplia de la Iglesia y lo preparaba para los grandes desafíos que enfrentaría en el futuro, cuando fuera llamado a guiar a toda la cristiandad. La sencillez de vida de Giuseppe siempre impresionaba a quienes lo conocían. Se vestía de manera simple, comía poco y no buscaba ningún tipo de lujo. Vivía como vivía el pueblo, compartiendo sus dificultades y alegrías. Esta identificación con los humildes lo hacía querido y respetado por todos. Para él, la santidad no estaba en grandes hechos externos, sino en la fidelidad a las pequeñas cosas del día a día. Esta espiritualidad de la simplicidad sería uno de sus mayores legados, mostrando que cualquier cristiano, en cualquier condición de vida, puede alcanzar la santidad por medio de la humildad y del amor. Con el tiempo, Giuseppe fue llamado a ejercer funciones aún mayores en la Iglesia, pero nunca perdió su identidad de pastor cercano al pueblo. Su trayectoria, desde la infancia en Rize hasta el sacerdocio en pequeñas parroquias, había moldeado su carácter y preparado su corazón para responsabilidades más amplias. El niño pobre que caminaba descalzo a la escuela se había convertido en un sacerdote celoso y amado, siempre dispuesto a servir. Esta fidelidad en lo poco sería recompensada por Dios, que lo preparaba para misiones cada vez mayores dentro de la Iglesia. Por fin, podemos decir que la infancia, la juventud y la vocación sacerdotal de Giuseppe Sarto revelan un camino de santidad construido en la sencillez y en la confianza en Dios. Jamás buscó grandezas humanas, pero fue fiel al llamado divino en cada etapa de su vida.
Esta fidelidad sería el fundamento sobre el cual se edificaría su futura misión como Papa Pío X. La historia de su infancia pobre y de su juventud marcada por el estudio, el trabajo y la fe, nos muestra que Dios elige a los pequeños para realizar grandes cosas. El niño de Rize estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes papas de la Iglesia Católica, pero eso solo sería posible porque, desde el inicio, aprendió a vivir para Cristo y con Cristo en todas las circunstancias. Tras años de dedicación como sacerdote en pequeñas parroquias, Giuseppe Sarto comenzó a ser notado cada vez más por sus superiores y por la comunidad católica. Su sencillez unida a un profundo celo pastoral llamaba la atención de todos, y muchos veían en él a un hombre de Dios preparado para misiones mayores. La humildad con la que ejercía su ministerio no escondía la grandeza de su alma sacerdotal. Él no buscaba cargos, pero siempre estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios expresada por medio de la Iglesia. Esta disposición fue recompensada cuando, en 1884, a los 49 años, recibió la noticia de que sería nombrado obispo de Mantua por el Papa León XIII. La noticia, para él, fue recibida con sorpresa y temor, pues se consideraba indigno de tan gran misión. Su nombramiento para Mantua representaba un desafío inmenso. La diócesis atravesaba tiempos difíciles, marcados por tensiones políticas, pobreza y un cierto debilitamiento de la fe entre los fieles. Giuseppe, al asumir la responsabilidad episcopal, sabía que tendría que enfrentar no solo cuestiones espirituales, sino también problemas sociales y culturales que afectaban profundamente al pueblo. Como obispo, mantuvo el mismo espíritu que lo había caracterizado como sacerdote: cercanía con los fieles, sencillez de vida y dedicación total a la misión de evangelizar. No se dejaba impresionar por el prestigio que el cargo episcopal podría traer, sino que lo veía como una responsabilidad aún mayor ante Dios. En los primeros meses como obispo, Giuseppe demostró su estilo de gobierno: firmeza en la doctrina, claridad en la predicación y una presencia constante entre los fieles. No se limitaba a permanecer en el palacio episcopal, sino que hacía cuestión de visitar personalmente las parroquias, conversando con sacerdotes y laicos, conociendo sus dificultades y ofreciendo orientación espiritual. Para él, el obispo no era un administrador distante, sino un pastor que debía oler a oveja, como diríamos hoy. Este contacto directo con el pueblo reforzaba su autoridad, no basada en el poder, sino en el amor y en el servicio. Una de las primeras medidas de Giuseppe como obispo fue invertir en la formación del clero. Creía firmemente que los sacerdotes eran la clave para la renovación espiritual de la diócesis. Por ello, dedicó atención especial al seminario, reformulando los estudios e incentivando a los jóvenes a vivir con seriedad su vocación. Exigía disciplina, pero también transmitía ternura y ejemplo. Quería sacerdotes santos, bien preparados intelectualmente y profundamente comprometidos con la vida pastoral. Veía en la calidad de la formación sacerdotal el fundamento para fortalecer la fe del pueblo y no escatimaba esfuerzos en ese sentido. Muchos sacerdotes formados bajo su orientación más tarde testimoniarían el impacto que su liderazgo ejerció en sus vidas. El obispo Sarto también se destacó por la atención a la liturgia y al culto divino. Creía que la belleza de la liturgia era un reflejo de la gloria de Dios y un camino para elevar las almas a lo trascendente. Incentivaba el canto litúrgico, la dignidad en las celebraciones y la participación activa de los fieles. Para él, la liturgia no era solo una formalidad, sino el corazón palpitante de la vida de la Iglesia. Este celo litúrgico, que más tarde se convertiría en una de las marcas de su pontificado, ya estaba presente en sus años como obispo de Mantua. Veía la necesidad de restaurar la sacralidad de las celebraciones, combatiendo abusos y recordando siempre que la misa es el sacrificio de Cristo renovado en el altar. Durante su episcopado en Mantua, Giuseppe también se involucró intensamente en obras sociales. La pobreza era una realidad dura en la región
y el obispo no se encerraba en sus responsabilidades espirituales, sino que buscaba medios para aliviar las dificultades del pueblo. Incentivaba la creación de asociaciones de caridad, apoyaba escuelas católicas y promovía iniciativas para la mejora de las condiciones de vida. Esta actuación práctica mostraba que la Iglesia no podía ser indiferente a los dolores del pueblo, sino que necesitaba ser una señal concreta de esperanza. Su ejemplo inspiraba a sacerdotes y laicos a comprometerse en obras de misericordia, fortaleciendo la dimensión comunitaria de la fe. A pesar de las innumerables responsabilidades, el obispo Sarto mantenía su vida de oración como prioridad. Era común que, incluso después de largos días de trabajo, pasara horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Encontraba en la Eucaristía la fuerza necesaria para conducir su diócesis. Esta intimidad con Cristo le daba serenidad ante las dificultades y valentía para enfrentar los desafíos. Para él, gobernar una diócesis no era una cuestión meramente administrativa, sino un verdadero acto de fe. Se veía como un instrumento en las manos de Dios y confiaba en que solo por la gracia divina podría cumplir su misión con fidelidad. El impacto de Giuseppe Sarto en Mantua pronto comenzó a ser reconocido más allá de los límites de la diócesis. Su fama de pastor celoso y fiel a la Iglesia llegó a Roma, y muchos lo veían como un modelo de obispo que unía sencillez, firmeza y profunda espiritualidad. Esta reputación lo llevó a ser considerado para una misión aún más importante. En 1893, el Papa León XIII lo nombró patriarca de Venecia, una de las sedes más prestigiosas de Italia. Este nombramiento fue recibido con sorpresa por el propio Sarto, que una vez más se veía llamado a responsabilidades que jamás habría buscado por sí mismo. Su humildad lo hacía sentirse pequeño ante tan grande misión, pero su confianza en Dios lo impulsaba a obedecer. Al asumir el patriarcado de Venecia, Giuseppe encontró una realidad compleja, marcada por tensiones políticas entre la Iglesia y el Estado italiano, que había unificado recientemente el país. La relación entre el Vaticano y el gobierno era tensa, y la posición del patriarca de Venecia exigía gran habilidad pastoral y diplomática. Una vez más, Sarto demostró que su fuerza no estaba en estrategias humanas, sino en su confianza en la providencia divina y en su fidelidad al Evangelio. Se mantuvo firme en la defensa de los derechos de la Iglesia sin dejarse intimidar por las presiones políticas. Su valentía impresionaba, pero siempre estaba unida a una gran caridad. Como patriarca, continuó con su estilo pastoral cercano al pueblo. Visitaba frecuentemente las parroquias, promovía misiones populares e incentivaba la vida sacramental. Su amor por los pobres se manifestaba en iniciativas concretas, como el apoyo a instituciones de caridad y la promoción de la educación. En una ciudad marcada por contrastes sociales, su figura paterna era una señal de esperanza para los más necesitados. Al mismo tiempo, su claridad doctrinal y su firmeza pastoral atraían respeto incluso de aquellos que discrepaban de él. En poco tiempo, se convirtió en una figura de gran influencia no solo en Venecia, sino en toda Italia. La liturgia, una vez más, ocupaba un lugar central en su ministerio. Como patriarca, incentivó la valorización del canto gregoriano, la participación de los fieles y la dignidad de las celebraciones. Creía que la liturgia era un medio privilegiado de evangelización, capaz de tocar el corazón de las personas y llevarlas a una experiencia profunda de Dios. Este celo litúrgico sería posteriormente una de las grandes marcas de su pontificado, especialmente en sus reformas litúrgicas que buscaban restaurar la belleza y la sacralidad del culto divino. Desde ya, en Venecia, se mostraba como un verdadero guardián de la liturgia. Durante los años en Venecia, Giuseppe también enfrentó desafíos políticos considerables. El gobierno italiano intentaba constantemente limitar la libertad de la Iglesia, y el patriarca se encontraba en medio de disputas delicadas. Sin embargo, se mantenía firme, defendiendo la autonomía de la Iglesia y la fidelidad al Papa. Su postura de valentía le trajo respeto incluso de adversarios, que veían en él a un hombre íntegro, incapaz de doblarse ante presiones.
Al mismo tiempo, sabía dialogar con serenidad y evitar conflictos innecesarios, mostrando equilibrio y prudencia en sus decisiones. Su habilidad pastoral y diplomática lo preparaba, sin que él mismo lo imaginara, para misiones aún mayores en el futuro. El Patriarcado de Venecia fue también un período en el que Giuseppe Sarto reforzó su identidad como hombre profundamente mariano. Incentivaba al pueblo a recurrir a Nuestra Señora en todas las necesidades, organizaba procesiones y fortalecía la devoción al rosario. Para él, María era el modelo perfecto de discípula y la madre de la Iglesia, capaz de guiar a los fieles en medio de las turbulencias del mundo moderno. Su amor por María no era solo devocional, sino también pastoral. Comprendía que la devoción mariana ayudaba al pueblo a permanecer fiel a la fe católica en tiempos de dudas y persecuciones. Él mismo daba el ejemplo, consagrando sus actividades a la protección de la Madre de Dios. A lo largo de su misión en Venecia, el patriarca Sarto se mostró también un gran promotor de la catequesis. Percibía que muchos fieles tenían solo una fe superficial, marcada por tradiciones externas, pero sin una comprensión profunda de la doctrina cristiana. Para combatir esto, incentivó la difusión del catecismo, organizó escuelas de instrucción religiosa y formó catequistas para ayudar a los sacerdotes en la misión. Su objetivo era simple, pero profundo: que todos conocieran a Cristo de manera verdadera, para que la fe no fuese solo una costumbre, sino una elección consciente. Este esfuerzo por la catequesis popular sería una de las marcas más fuertes de su futuro pontificado. La cercanía de Giuseppe con el pueblo de Venecia se manifestaba también en su forma de vivir. Incluso ocupando una posición de prestigio, continuaba fiel a la sencillez que siempre lo caracterizó. No buscaba lujo ni comodidad, sino que vivía de manera austera, cercana al pueblo sencillo que lo admiraba. Caminaba por las calles, saludaba a las personas y se interesaba por la vida de cada uno. Esta humildad hacía que fuese amado por todos, pues veían en él no a un príncipe de la iglesia distante, sino a un verdadero pastor que compartía las alegrías y tristezas de su rebaño. Esta imagen paterna lo hacía cada vez más querido y respetado. El patriarca Sarto también se destacó como predicador. Sus homilías no estaban marcadas por grandes recursos retóricos, sino por la claridad y la profundidad espiritual. Hablaba de manera simple, comprensible incluso para los más humildes, pero sus palabras tocaban profundamente los corazones. Su fuerza estaba en la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. No había contradicción entre sus palabras y sus actos. Esta autenticidad hacía que sus sermones fueran recordados y comentados por mucho tiempo, transformando vidas y reavivando la fe de muchos. La predicación para él era un instrumento poderoso de evangelización, pero solo tenía eficacia cuando iba acompañada del testimonio de vida. Otro aspecto importante de su gobierno en Venecia fue la defensa de la ortodoxia de la fe. En un tiempo en que ideas modernistas comenzaban a difundirse, confundiendo a muchos fieles e incluso a algunos miembros del clero, el patriarca Sarto no vacilaba en reafirmar la verdad de la doctrina católica. Combatía errores con firmeza, pero siempre con caridad, buscando iluminar y corregir en lugar de condenar precipitadamente. Su claridad doctrinal lo convertía en una referencia en tiempos de incertidumbres, y muchos recurrían a él para obtener orientación segura. Este celo por la verdad sería uno de los mayores rasgos de su pontificado, cuando enfrentaría directamente el modernismo como Papa Pío X. Durante su patriarcado, Giuseppe se mostró también como un hombre de gran valentía. No temía posicionarse contra injusticias o denunciar actitudes contrarias al Evangelio, incluso cuando ello significaba roces con autoridades políticas. Esta valentía no era fruto del orgullo, sino de su convicción de que la Iglesia debía ser fiel a Cristo en cualquier circunstancia. Su firmeza en momentos difíciles demostraba su confianza en Dios, y el pueblo veía en él a un líder seguro, capaz de guiar a la comunidad incluso en medio de tempestades. Esta fortaleza de carácter
estaba equilibrada por su bondad personal, que transmitía paz y seguridad a quienes lo rodeaban. El cuidado de Giuseppe por los sacerdotes de Venecia era notable. Acompañaba de cerca el trabajo de cada sacerdote, ofreciendo apoyo espiritual y material siempre que era necesario. Incentivaba la fraternidad entre el clero y recordaba constantemente la importancia de la santidad sacerdotal. Sabía que un clero santo y unido era fundamental para la vitalidad de la Iglesia. Promovía encuentros de formación, retiros espirituales y reuniones periódicas para fortalecer los lazos entre los sacerdotes y la autoridad episcopal. Su figura de padre espiritual era tan marcada que muchos sacerdotes veían en él no solo a un superior, sino a un verdadero guía y amigo. En el campo social, el patriarca fue también una presencia activa. Creía que la Iglesia no podía limitarse al altar, sino que debía estar presente en la vida concreta del pueblo. Por ello, incentivaba iniciativas de solidaridad, apoyaba hospitales y orfanatos, y estimulaba la creación de asociaciones católicas de laicos que pudieran influir positivamente en la sociedad. Veía en la acción social un reflejo de la caridad cristiana, pero siempre recordaba que la dimensión espiritual no podía olvidarse. Para él, la verdadera transformación social solo sería posible si estuviera fundamentada en la fe en Cristo y en el amor al prójimo. El período en Venecia consolidó aún más su fama de santidad. Las personas que convivían con él veían en su modo de vivir la presencia de Dios, su sencillez, su dedicación al pueblo y su fidelidad a la Iglesia inspiraban admiración y respeto. Muchos ya lo consideraban un santo en vida, no solo por sus palabras, sino por el ejemplo constante de humildad, oración y caridad. Esta fama crecía no solo en Venecia, sino también en otras regiones de Italia e incluso en Roma, donde su figura comenzaba a ser vista como un modelo de obispo para toda la Iglesia. Él mismo, sin embargo, permanecía ajeno a elogios, concentrado únicamente en cumplir su misión. El Patriarcado de Venecia fue también un tiempo de prueba para Giuseppe. Enfrentó dificultades financieras, incomprensiones políticas e incluso críticas dentro de la propia Iglesia. No obstante, supo lidiar con todo ello con paciencia y confianza en Dios. Nunca se dejaba abatir por las adversidades, sino que veía en ellas una oportunidad de purificación y de mayor entrega al Señor. Esta capacidad de soportar pruebas con serenidad mostraba su profunda fe y lo preparaba para responsabilidades aún mayores. Sabía que la vida cristiana está hecha de cruces y abrazaba cada una de ellas con amor, imitando a Cristo. A medida que su fama crecía, comenzaron a surgir rumores de que Giuseppe podría ser considerado para el cardenalato. Su actuación ejemplar en Mantua y especialmente en Venecia había demostrado que poseía las cualidades necesarias para misiones más amplias dentro de la Iglesia. Aunque no buscaba honores, su fidelidad y santidad lo colocaban naturalmente en destaque. Él, sin embargo, permanecía tranquilo, sin ambiciones, entregado totalmente a la voluntad de Dios. Su actitud era siempre la misma: servir con humildad, sin preocuparse por el futuro. Este desapego a las grandezas humanas sería uno de los motivos por los cuales, más tarde, sería elegido para guiar a la Iglesia Universal. De hecho, en 1893, apenas unos meses después de asumir el patriarcado, el Papa León XIII creó cardenal a Giuseppe Sarto. Este nombramiento fue recibido con gran humildad por él, que se veía aún como el niño pobre de Riese. Al recibir la púrpura cardenalicia, no cambió su estilo de vida, continuando simple y cercano al pueblo. Para él, el cardenalato no era un honor personal, sino una responsabilidad mayor de servir a la Iglesia y al Papa. Esta fidelidad incondicional al sucesor de Pedro mostraba su comprensión profunda de lo que significaba ser católico, vivir en comunión plena con el magisterio y ser defensor de la unidad de la Iglesia. Como cardenal y patriarca de Venecia, Giuseppe continuó su misión con el mismo ardor. Su vida no cambió en esencia. Permanecía como un pastor cercano, humilde e incansable. Pero ahora, su voz ganaba más peso dentro de la Iglesia Universal.
sus posiciones firmes contra los errores doctrinales, su promoción de la catequesis y su amor por la liturgia pasaron a ser conocidos en Roma y en otras partes del mundo. Muchos ya lo veían como una figura providencial para la Iglesia en tiempos de cambios rápidos y peligrosos. Aún sin saberlo, estaba siendo preparado por Dios para la mayor misión de su vida, el pontificado. El cardenalato no lo alejó del pueblo, por el contrario, lo hizo aún más amado en Venecia. Las personas veían en él a un líder espiritual que, a pesar de los honores, continuaba fiel a la sencillez. Esta coherencia lo convertía en una figura de gran credibilidad y autoridad moral. Para muchos, ya era un verdadero ejemplo de santidad. Su corazón permanecía enraizado en la oración, en la Eucaristía y en la caridad, y eso hacía que cada decisión pastoral fuese guiada por la luz del Espíritu Santo. Él no lo imaginaba, pero los designios de Dios estaban conduciendo su vida a un nuevo capítulo que cambiaría la historia de la Iglesia. Así el camino de Giuseppe Sarto, desde el sacerdocio simple en Riese hasta el Patriarcado de Venecia, fue una preparación providencial para la misión suprema del papado. Cada etapa de su vida lo formó. La infancia pobre le enseñó la humildad, el ministerio parroquial, la cercanía con el pueblo, el episcopado en Mantua, la importancia de la formación del clero, el Patriarcado de Venecia, el coraje ante los desafíos políticos y la fidelidad a la Iglesia. Todo confluía hacia la misión que él aún no imaginaba, pero que Dios ya había preparado: conducir a toda la Iglesia como sucesor de Pedro. El año 1903 quedó inscrito en la historia de la Iglesia como uno de los más memorables del inicio del siglo XX. El Papa León XIII había fallecido el 20 de julio de ese año, tras uno de los pontificados más largos y significativos de la historia moderna. León XIII era conocido como el Papa de las encíclicas sociales, autor de la Rerum Novarum, y dejó un legado de diálogo con el mundo moderno, pero también de grandes desafíos no resueltos. Su muerte abrió camino a un cónclave que sería decisivo para el futuro de la Iglesia. Entre los cardenales electores estaba Giuseppe Sarto, patriarca de Venecia, que, a pesar de ser ya respetado y admirado, no imaginaba que sería el elegido para ocupar la cátedra de Pedro. El cónclave de 1903 fue convocado en un clima de tensiones políticas y eclesiales. La Iglesia todavía enfrentaba las consecuencias de la unificación italiana y la pérdida de los estados pontificios, lo que la colocaba en una posición delicada ante el nuevo escenario político. Además, las ideas modernistas ganaban fuerza en el interior de la Iglesia, trayendo confusiones doctrinales y desafíos pastorales. Muchos cardenales veían la necesidad de un papa firme, capaz de defender la fe y de restaurar la disciplina eclesiástica. El nombre de Giuseppe Sarto, si bien no era el más comentado inicialmente, comenzaba a surgir como una posibilidad real, dada su sencillez, su firmeza y su santidad de vida. Al inicio del cónclave, el favorito era el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, secretario de Estado de León XIII, que representaba la continuidad de la línea diplomática e intelectual del Papa fallecido. Rampolla era un hombre brillante, pero su candidatura enfrentaba resistencias, sobre todo por parte de Austria, que aún tenía gran influencia en los asuntos de la Iglesia. El emperador Francisco José de Austria, utilizando el derecho histórico de veto que algunos monarcas católicos poseían, manifestó su oposición a la elección de Rampolla. Este veto causó gran impacto en el cónclave, pues sacó a la luz la tensión entre la independencia de la Iglesia y la injerencia de los poderes civiles. El veto austríaco a Rampolla, si bien había causado indignación en muchos cardenales, terminó abriendo camino para otros nombres. Entre ellos, se destacaba el de Giuseppe Sarto, que hasta entonces no se veía como papable. Su sencillez, su firmeza en la fe y su espíritu pastoral lo convertían en una figura atractiva para aquellos que deseaban un papa más orientado al cuidado de las almas que a las cuestiones políticas. Muchos cardenales veían en él a un pastor auténtico, cercano al pueblo y fiel a la doctrina, cualidades que podrían restaurar la vida espiritual de la Iglesia.
Poco a poco, su nombre fue ganando fuerza en los debates internos del cónclave. Cuando Giuseppe percibió que su nombre comenzaba a ser considerado seriamente, se sintió profundamente angustiado. No se consideraba digno de ocupar el trono de San Pedro. En sus oraciones, pedía a Dios que apartara de él esa responsabilidad, pues creía que no poseía la sabiduría y la capacidad necesarias para gobernar la Iglesia universal. Su humildad era sincera y no un gesto de falsa modestia. Realmente temía no estar preparado para la misión. Testigos relatan que lloraba en su celda durante el cónclave, suplicando a Dios que le diera fuerzas en caso de ser elegido. Este temor, paradójicamente, fue una de las señales de que era el hombre elegido por la providencia. Las votaciones fueron mostrando un movimiento claro. La candidatura de Rampolla se debilitaba y el nombre de Giuseppe Sarto crecía en cada escrutinio. Muchos cardenales reconocían en él la figura de un pastor verdadero, que podría ser el guía firme y espiritual que la Iglesia necesitaba. Su sencillez, unida a una profunda piedad, conquistaba la confianza de sus hermanos cardenales. Poco a poco, se hizo evidente que él se convertiría en el próximo papa. En cada nueva votación, Sarto se sentía más afligido, pero también más entregado a la voluntad de Dios. Sabía que resistirse sería inútil, pues no era un llamado humano, sino divino. El 4 de agosto de 1903, tras varias votaciones, Giuseppe Sarto fue elegido el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. El anuncio fue recibido con emoción por los cardenales, que veían en él a un verdadero hombre de Dios. Al ser cuestionado si aceptaba la elección, Sarto respondió con lágrimas en los ojos que aceptaba, confiando en la gracia divina para suplir sus debilidades. En ese momento, el humilde patriarca de Venecia se convertía en el Papa Pío X, el 257 sucesor de San Pedro. Su elección fue vista como una señal clara de la providencia. La Iglesia necesitaba un pastor sencillo, firme y piadoso para enfrentar los desafíos de su época. La elección del nombre Pío también fue significativa. Giuseppe Sarto quiso homenajear una tradición de papas piadosos y reformadores, como Pío IX, que había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción y sufrido la pérdida de los estados pontificios. El número X indicaba continuidad y renovación. Al adoptar ese nombre, Sarto revelaba su intención de ser un papa que pondría en primer lugar la piedad, la fidelidad a la tradición y el celo por la santidad de la Iglesia. Su lema pontificio, escogido poco después de la elección, sería Instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. Esta frase sintetizaba su visión de pontificado y se convertiría en la guía de todas sus acciones. La reacción a su elección fue inmediata y notable. Dentro de la Iglesia, muchos acogieron con alegría la elección de un hombre sencillo, proveniente de orígenes humildes. El clero y los fieles veían en él una señal de esperanza, alguien que comprendería las necesidades del pueblo cristiano. Sin embargo, en algunos sectores más intelectualizados, su elección generó desconfianza. Algunos creían que no tendría la misma habilidad diplomática o intelectual de León XIII y de Rampolla. Había quienes lo consideraban demasiado simple para gobernar la Iglesia universal. Pero pronto, con sus primeros actos, Pío X demostraría que la sencillez evangélica era precisamente su mayor fuerza. Uno de los primeros gestos de Pío X como papa fue rechazar cualquier ostentación. En el momento de su coronación, demostró gran incomodidad con las ceremonias pomposas, aunque las aceptara por obediencia a las tradiciones. Su vida en el Vaticano estaría marcada por la sencillez, evitando excesos y procurando mantener un estilo pastoral. No quería ser visto como un monarca distante, sino como un padre cercano, accesible y dedicado a los hijos de la Iglesia. Este espíritu marcó fuertemente su pontificado e hizo que fuese amado por el pueblo, que lo reconocía como un verdadero pastor. La elección de Pío X también fue significativa por el simbolismo de su origen humilde. Mientras que muchos papas anteriores
provenían de familias nobles o influyentes, Giuseppe Sarto era hijo de campesinos pobres de Riese. Su ascenso al papado mostraba al mundo que Dios elige a los pequeños para confundir a los grandes, como enseña la Escritura. Este aspecto reforzaba su imagen de sencillez y autenticidad, acercándolo aún más al pueblo. Muchos veían en su elección una victoria de la fe simple y genuina sobre las complicadas tramas políticas e intelectuales que marcaban la época. Pío X se convertía así en el Papa del pueblo. La prensa de la época destacó su elección con gran repercusión. Los periódicos enfatizaban el contraste entre su origen humilde y la grandeza de la misión que ahora se le confiaba. Algunos lo llamaban el Papa campesino, mientras otros resaltaban su santidad de vida. Había curiosidad por saber cómo aquel hombre sencillo, de corazón pastoral, conduciría a la Iglesia ante los desafíos del siglo XX. Poco a poco, la opinión pública se convenció de que su elección había sido providencial. El pueblo cristiano, sobre todo los más pobres, sentía que tenía en el Papa a alguien que realmente comprendía sus dificultades. El cónclave de 1903 también marcó el fin de la práctica del veto por parte de los monarcas católicos. La intervención austríaca contra Rampolla había causado gran incomodidad entre los cardenales, que decidieron posteriormente abolir ese derecho de injerencia política en los cónclaves. Este episodio reforzó aún más la independencia de la Iglesia ante los poderes temporales. En ese sentido, la elección de Pío X representaba también una victoria de la libertad de la Iglesia, que pasaba a afirmar con más claridad su autonomía ante las presiones externas. El nuevo Papa, proveniente de las filas más simples del clero, era el símbolo de esta nueva etapa. En los días siguientes a su elección, Pío X comenzó a dar señales claras de cómo sería su pontificado. Demostraba gran preocupación por la vida espiritual del pueblo, incentivando la oración, la devoción y la práctica de los sacramentos. Su primera encíclica, publicada pocos meses después, ya revelaría su intención de restaurar todas las cosas en Cristo, colocando la Eucaristía y la catequesis como prioridades absolutas. Para él, la Iglesia necesitaba ser fortalecida en su base espiritual antes de preocuparse por cuestiones diplomáticas o políticas. Este enfoque pastoral marcaría profundamente todo su gobierno. Otro gesto importante en los primeros días de su pontificado fue la atención dada al clero. Pío X sabía que los sacerdotes eran la columna vertebral de la Iglesia y necesitaba fortalecerlos espiritualmente e intelectualmente. Convocó a obispos y superiores a intensificar la formación de los seminarios e insistió en la necesidad de un clero santo y cercano al pueblo. Él mismo daba el ejemplo, manteniendo su sencillez de vida, escuchando a los fieles y permaneciendo cercano a las personas. Este estilo pastoral conquistó rápidamente el corazón del pueblo romano, que pronto pasó a verlo como un verdadero padre espiritual. El inicio de su pontificado también estuvo marcado por la firmeza contra los errores doctrinales. Pío X percibió desde el principio que el modernismo, al que llamaría más tarde la síntesis de todas las herejías, representaba una amenaza real para la fe de la Iglesia. Aunque todavía no hubiera publicado documentos específicos sobre el tema, ya dejaba claro en sus orientaciones iniciales que la doctrina debía preservarse en su pureza y que la verdad no podía relativizarse por modas intelectuales. Esta postura sería una de las marcas más fuertes de su pontificado y le granjearía tanto admiración como críticas. La elección de Pío X como sumo pontífice fue recibida con entusiasmo principalmente por los fieles sencillos que se identificaban con su origen humilde y su estilo pastoral. Poco después de la elección, al dirigirse al pueblo, no usó un discurso elaborado, sino palabras directas y llenas de ternura. Declaró que quería ser no solo el Papa de los poderosos o de los eruditos, sino el Papa de todos, especialmente de los pobres y de los pequeños. Este mensaje inicial causó gran impacto, pues mostraba que la Iglesia tendría ahora un pastor que conocía de cerca las luchas del pueblo y estaba dispuesto a caminar con ellos.
Esta cercanía se convertiría en una de las marcas más amadas de su pontificado. El nuevo Papa también demostró, desde el inicio, su gran amor por la Eucaristía. En sus primeros pronunciamientos, dejó claro que deseaba colocar al Santísimo Sacramento en el centro de la vida de la Iglesia. Afirmaba que solo por medio de la Eucaristía sería posible restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios. Este enfoque mostraba cuánto su experiencia como sacerdote y obispo, donde siempre incentivara la comunión frecuente y la adoración, estaba ahora siendo ampliada a toda la Iglesia universal. El pueblo romano quedó impresionado con su piedad y pronto pasó a llamarlo cariñosamente el Papa de la Eucaristía. Los primeros encuentros de Pío X con el pueblo estuvieron marcados por la sencillez. A diferencia de algunos de sus predecesores, no hacía cuestión de formalidades excesivas. Recibía a los fieles con cariño, conversaba con ellos y se mostraba disponible para escuchar. Muchos relataban la emoción de poder acercarse tan fácilmente al Santo Padre, algo que antes parecía distante. Esta accesibilidad conquistó el corazón del pueblo, que se sentía aún más unido al Papa. Roma pronto percibió que aquel nuevo pontífice no sería un gobernante distante, sino un pastor cercano y accesible que deseaba ser llamado verdaderamente Padre. Al mismo tiempo, su elección representaba un choque para algunos sectores de la Iglesia más orientados a la política y a la diplomacia. Esperaban un papa que continuara la línea de León XIII, marcado por el diálogo con el mundo moderno y por la habilidad diplomática. Pío X, sin embargo, no se veía como un político, sino como un pastor. Aunque respetaba la tradición diplomática de la Santa Sede, no hizo de ella su prioridad. Su mayor preocupación era la santidad del pueblo de Dios. Este desplazamiento de enfoque causó cierta sorpresa, pero pronto se hizo evidente que era exactamente lo que la Iglesia necesitaba en aquel momento histórico. La humildad de Pío X también quedó evidente en su forma de vivir en el Vaticano. Redujo el lujo de la corte papal, prefiriendo una vida más sencilla y acorde con su origen. Aunque mantenía el respeto por las tradiciones seculares, evitaba la ostentación innecesaria. Su cuarto era modesto, su alimentación simple y su estilo de vida desprovisto de vanidades. Este testimonio impresionaba no solo a los fieles, sino también a los miembros de la curia, que veían en él un ejemplo de desapego y autenticidad. Su coherencia de vida mostraba que su santidad no era solo una imagen pública, sino una realidad vivida día tras día. Los primeros meses de su pontificado también se dedicaron a la reorganización de la vida interna de la Iglesia. Pío X creía que, antes de enfrentar el mundo exterior, era necesario fortalecer la propia casa. Incentivó a los obispos a realizar visitas pastorales, exigió mayor disciplina del clero y reforzó la importancia de la formación en los seminarios. Su lema Instaurare omnia in Cristo comenzaba a cobrar cuerpo en medidas prácticas que visaban restaurar la fe del pueblo, purificar la disciplina y reforzar la santidad del clero. No tardó en percibirse que aquel papa estaba dispuesto a reformas profundas, siempre con base en la tradición. El cónclave de 1903, que muchos esperaban que fuese solo una elección de continuidad, se reveló como un momento de gran renovación para la Iglesia. La elección de un hombre sencillo, proveniente de una familia pobre y con corazón de pastor, mostró al mundo que el Espíritu Santo guía a la Iglesia de forma sorprendente. Giuseppe Sarto, ahora Pío X, encarnaba la figura de un pontífice que unía humildad y firmeza, sencillez y valentía, piedad y claridad doctrinal. Su presencia en el trono de Pedro fue vista como una respuesta providencial a los desafíos del siglo XX, que exigían un Papa santo, firme y dedicado a las almas. La memoria de su elección quedó marcada en la historia de la Iglesia no solo por el episodio del veto austríaco, sino también por la autenticidad de la aceptación de Pío X. Su llanto, su reticencia y, por fin, su entrega a la voluntad de Dios mostraron al mundo un corazón verdaderamente humilde. No aceptaba el papado por ambición, sino por obediencia y amor a Cristo y a la Iglesia. Este espíritu de servicio
hizo que muchos vieran su elección como un reflejo de la propia lógica evangélica. El menor entre los hermanos fue elegido para ser el mayor servidor. Esta conciencia de misión marcó todos los días de su pontificado. A los ojos del pueblo, la elección de Pío X fue un soplo de esperanza en un mundo cada vez más secularizado. La Iglesia ganaba un pastor que no tenía miedo de afirmar la verdad de la fe y que, al mismo tiempo, sabía ser tierno con los pequeños. Su imagen como papa campesino inspiraba confianza, pues mostraba que la santidad y el liderazgo no dependen de títulos ni de orígenes nobles, sino de la fidelidad a Dios. Con el pasar del tiempo, incluso aquellos que desconfiaban de su sencillez reconocerían en él una fuerza extraordinaria, enraizada no en estrategias humanas, sino en la gracia divina que sostenía su misión. Así, el cónclave de 1903 y la elección de Pío X no fueron solo un evento histórico, sino el inicio de un pontificado que marcaría profundamente a la Iglesia. Su llegada al trono de Pedro fue señal de que Dios quería restaurar todas las cosas en Cristo, comenzando por la sencillez de la fe y por la centralidad de la vida sacramental. Pío X, el papa que no buscó la grandeza, pero aceptó con temor y confianza la misión suprema, se convertiría en uno de los pontífices más amados de la historia moderna. El humilde hijo de Riese estaba listo para guiar a la Iglesia en tiempos difíciles, siempre con los ojos fijos en Cristo. Desde el inicio de su pontificado, Pío X dejó claro que su prioridad era fortalecer la vida espiritual del pueblo de Dios. Su lema, Instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo, no era solo una frase simbólica, sino un verdadero programa de gobierno. Comprendía que la Iglesia necesitaba ser renovada desde dentro, por la santidad de sus miembros y por la fidelidad a la doctrina. Para ello, su enfoque inicial fue la catequesis, la liturgia y la disciplina del clero. No pretendía seguir las grandes estrategias políticas de sus predecesores, sino sumergirse en la esencia de la fe, restaurando la Iglesia desde el corazón de Cristo. Una de las primeras grandes iniciativas de Pío X fue la reforma de la catequesis. Percibía que muchos católicos vivían su fe de forma superficial, sin un conocimiento sólido de las enseñanzas de la Iglesia. Este problema se reflejaba especialmente en los niños y jóvenes que recibían una instrucción religiosa deficiente. Pío X veía en ello una gran amenaza para el futuro de la Iglesia. Para enfrentarla, publicó en 1905 la encíclica Acervo Nimis, en la cual denunciaba la ignorancia religiosa como una de las causas principales de la decadencia espiritual. Afirmaba que un pueblo ignorante de la fe se convertía fácilmente en presa de errores y herejías. Para responder a este desafío, Pío X incentivó fuertemente la creación de escuelas de catecismo en todas las parroquias. Recomendó que los párrocos dedicasen tiempo y esfuerzo a la instrucción de los fieles, especialmente de los niños. Para facilitar este trabajo, publicó un catecismo simplificado, conocido como Catecismo de San Pío X, que se convirtió en uno de los más famosos de la historia de la Iglesia. Este catecismo, escrito en preguntas y respuestas, traía de manera clara y accesible las principales enseñanzas de la fe. Fue ampliamente utilizado durante décadas y aún hoy es considerado un clásico de la instrucción católica. Su impacto fue enorme, pues garantizó que millones de fieles tuvieran acceso a una formación sólida. Otro aspecto central del pontificado de Pío X fue la liturgia. Percibía que la liturgia en algunos lugares había perdido su dignidad y se había vuelto rutinaria, alejando a los fieles de la verdadera espiritualidad. Pío X creía que la liturgia debía ser bella, solemne y profundamente espiritual, capaz de elevar las almas a Dios. Para ello, promovió reformas que buscaban restaurar la autenticidad del culto divino. Incentivó la participación activa de los fieles. Promovió el canto gregoriano como forma privilegiada de música sacra y combatió los abusos litúrgicos que se habían infiltrado en algunas parroquias. Su acción litúrgica no era meramente estética, sino profundamente pastoral.
En 1903, poco después de su elección, publicó el Motu proprio tra le sollecitudini, en el cual estableció normas claras para la música sacra. En ese documento, afirmó que el canto gregoriano y la polifonía clásica debían ocupar un lugar central en las celebraciones litúrgicas, pues transmitían dignidad y espiritualidad auténtica. Rechazó las músicas profanas o teatrales que en algunos lugares habían invadido la liturgia, transformando la misa en un espectáculo humano. Para Pío X, la liturgia no era entretenimiento, sino la expresión del culto divino, y debía siempre conducir a la adoración de Dios. Esta reforma marcó profundamente la vida de la Iglesia y aún hoy influye en la práctica litúrgica. El Papa también tuvo una contribución destacada en el incentivo a la comunión frecuente. Hasta inicios del siglo XX, era común que muchos fieles recibieran la comunión solo algunas veces al año, muchas veces por un temor excesivo de indignidad. Pío X, sin embargo, insistió en que la Eucaristía era alimento espiritual y debía ser recibida con frecuencia, siempre que en estado de gracia. En 1905, publicó el decreto Sacra Tridentina Synodus, en el cual incentivaba la comunión frecuente e incluso diaria, como medio de santificación. Esta decisión revolucionó la práctica eucarística, haciendo de la comunión una parte central de la vida espiritual de los fieles. Otro gesto importante de Pío X fue permitir que los niños recibieran la primera comunión más temprano. Antes, la edad mínima era generalmente en torno a los 12 a 14 años, pero Pío X reconoció que los niños, ya a los 7 años, podían comprender suficientemente el misterio de la Eucaristía. En 1910, promulgó el decreto Quam Singulari, estableciendo que los niños podrían recibir la primera comunión tan pronto como tuvieran uso de razón. Esta decisión aproximó aún más a los pequeños de Cristo y marcó profundamente la vida espiritual de la Iglesia. Desde entonces, millones de niños en todo el mundo pasaron a recibir la comunión más temprano, fortaleciendo su fe desde los primeros años. La reforma de la catequesis y de la Eucaristía estaban profundamente ligadas. Pío X veía la instrucción religiosa como preparación para la vida sacramental y la vida sacramental como sustento para la fe. Su visión era integrada. El pueblo necesitaba conocer la doctrina y alimentarse de la gracia de Cristo para crecer en la santidad. Este énfasis en el catecismo y en la Eucaristía hizo que su pontificado fuese visto como un verdadero renacimiento espiritual. Muchos lo llamaban el Papa de la Eucaristía, título que lo acompañaría hasta su canonización, pues veía en el sacramento del altar la fuente de toda renovación de la Iglesia. En el campo disciplinar, Pío X fue también un reformador incansable. Creía que el clero necesitaba ser ejemplo de santidad y disciplina, pues la conducta de los sacerdotes influía directamente en la vida del pueblo. Promovió reformas en los seminarios, reforzando la necesidad de estudios sólidos y de una vida espiritual intensa. Exigía que los sacerdotes fuesen pastores cercanos a sus comunidades, evitando el espíritu de mundanidad. Su firmeza disciplinar no era vista como dureza, sino como celo paternal. Sabía que un clero santo era la clave para un pueblo santo y no escatimaba esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Pío X también incentivó la práctica de la confesión frecuente. Comprendía que la vida cristiana exigía conversión constante, y el sacramento de la penitencia era el camino privilegiado para ello. Incentivaba a los fieles a confesarse regularmente, para mantener el alma limpia y abierta a la gracia. Muchos testimoniaron cómo su propia vida reflejaba esta práctica. Pasaba largos momentos en oración ante el confesionario, atendiendo personalmente a los penitentes con paciencia y ternura. Para él, el Papa debía ser el primero en dar ejemplo de cercanía con los sacramentos. Su espiritualidad estaba enraizada en la confesión y en la Eucaristía. Además de sus reformas pastorales y espirituales, Pío X promovió también una importante renovación en el derecho de la Iglesia. Percibió que las leyes canónicas estaban dispersas y desorganizadas,
lo que dificultaba la aplicación uniforme en todo el mundo. Por ello, inició la codificación del derecho canónico, reuniendo todas las normas en un único cuerpo legislativo. Este trabajo, aunque concluido apenas después de su muerte, en 1917 con Benedicto XV, fue iniciado por iniciativa de Pío X. La creación del Código de Derecho Canónico trajo gran claridad y unidad a la disciplina de la Iglesia, siendo una de las herencias más duraderas de su pontificado. Otro punto decisivo del pontificado de Pío X fue su lucha contra el modernismo, al que llamó la síntesis de todas las herejías. El modernismo, en su época, se manifestaba como una tendencia que buscaba relativizar la doctrina, adaptándola al pensamiento filosófico y científico moderno. Muchos modernistas creían que la fe debía moldearse de acuerdo con los cambios culturales, lo que llevaba al debilitamiento de la verdad objetiva de la revelación. Pío X combatió este movimiento con firmeza, consciente de que estaba defendiendo la integridad de la fe. Para él, la verdad no se altera con el tiempo, porque está enraizada en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. En 1907, publicó la encíclica Pascendi Dominici Gregis, uno de los documentos más importantes de su pontificado, en la cual denunció los errores del modernismo y reafirmó la fe católica en toda su integridad. En ese texto, Pío X describió las varias facetas del pensamiento modernista, mostrando cómo amenazaba con corroer los fundamentos de la fe. Condenó la idea de que la doctrina podría evolucionar hasta cambiar en su esencia y recordó que la revelación divina es inmutable. Esta encíclica fue un hito en la historia de la Iglesia, pues dejó claro que la fidelidad a la tradición era indispensable para la preservación de la fe auténtica. Además de la encíclica Pascendi, Pío X promulgó también el decreto Lamentabili Sane Exitu, que listaba y condenaba proposiciones modernistas contrarias a la fe católica. Exigió a los sacerdotes y profesores de teología el juramento antimodernista, una profesión pública de fidelidad a la doctrina de la Iglesia, para evitar que ideas confusas fuesen difundidas en los seminarios y universidades. Esta medida fue dura, pero necesaria ante el avance del error. Pío X sabía que, sin claridad doctrinal, el pueblo quedaría vulnerable a las ideologías del mundo. Su postura firme consolidó su imagen de guardián de la fe y defensor intransigente de la verdad católica. Al mismo tiempo, su firmeza doctrinal no lo convertía en un papa distante o demasiado severo. Pío X era profundamente amado por el pueblo porque unía la claridad de la verdad con la ternura pastoral. Sabía corregir, pero también sabía consolar. Su vida personal continuaba marcada por la sencillez. Atendía personalmente a fieles que iban al Vaticano, ayudaba a los pobres con sus propios recursos y jamás se apartó de la cercanía con las personas. Muchos romanos testimoniaban que podían encontrarlo caminando por los jardines o rezando ante el Santísimo, como un sacerdote común. Esta combinación de firmeza y ternura lo hizo una figura única en la historia de la Iglesia. El cuidado de Pío X por la liturgia y la música sacra también transformó la vida de la Iglesia. El motu proprio Trale Sollecitudini no solo rescató el canto gregoriano, sino que devolvió a la música litúrgica su dimensión de oración. Quería que los fieles entendiesen que la música sacra no era un adorno, sino parte esencial de la oración de la Iglesia. La belleza del culto debía conducir a la contemplación y no al espectáculo. Por eso, combatió prácticas teatrales e incentivó la dignidad en el altar. Esta visión litúrgica influiría en generaciones futuras y prepararía el camino para el movimiento litúrgico del siglo XX. Pío X fue también el papa que promovió la reforma del breviario, la oración oficial de la Iglesia. Percibió que el clero estaba sobrecargado con una estructura poco práctica del oficio divino, lo que perjudicaba la oración real. Reformó la distribución de los salmos, haciendo la oración más equilibrada y accesible. Esta reforma buscaba no solo facilitar, sino también devolver frescor espiritual
a la vida de oración de los sacerdotes y religiosos. Era una demostración más de su preocupación por unir disciplina y espiritualidad, siempre con el objetivo de acercar a los fieles a Dios. En medio de todas estas reformas, Pío X enfrentó también la dura realidad de la política internacional. Durante su pontificado, las tensiones entre las naciones europeas aumentaban, culminando en el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Aunque falleció poco antes del estallido pleno del conflicto, Pío X ya preveía la tragedia que se aproximaba. En varias ocasiones, alertó sobre los peligros del nacionalismo exacerbado y de las rivalidades políticas. Sufría profundamente al ver a los pueblos cristianos de Europa a punto de involucrarse en una guerra fratricida. Muchos historiadores afirman que el dolor ante esta inminente guerra contribuyó a debilitar su salud en los últimos años. La santidad personal de Pío X era reconocida por todos los que lo rodeaban. A pesar de ser papa, vivía con extrema sencillez. Se vestía de forma modesta, no acumulaba bienes y destinaba gran parte de sus recursos personales a los pobres. Solía decir que nació pobre, vivió pobre y deseaba morir pobre. Su sencillez conquistaba el corazón del pueblo romano, que lo llamaba cariñosamente nuestro Papa. No se presentaba como un soberano distante, sino como un pastor cercano, alguien que comprendía los dolores del pueblo porque venía de los mismos orígenes humildes. El 20 de agosto de 1914, Pío X falleció en Roma, tras un agravamiento de su salud. Muchos creen que murió de tristeza al ver a la humanidad sumergirse en la guerra. Su muerte fue recibida con gran conmoción. El pueblo lloraba no solo la pérdida de un papa, sino de un padre espiritual. Su vida entera había sido dedicada a restaurar todas las cosas en Cristo, y su memoria permanecería como un ejemplo luminoso de santidad. Poco después de su muerte, surgieron innumerables testimonios de gracias y milagros atribuidos a su intercesión, y la fama de santidad que ya tenía en vida creció aún más. El proceso de beatificación y canonización de Pío X fue relativamente rápido, dado el impacto de su vida santa y de su pontificado. En 1951, el Papa Pío XII lo proclamó beato, reconociendo oficialmente su santidad. Apenas 3 años después, en 1954, el mismo Pío XII lo canonizó, elevándolo a los altares como San Pío X. Su canonización fue recibida con gran alegría por toda la Iglesia, que veía en él no solo a un gran papa, sino a un verdadero santo, ejemplo de humildad, firmeza y amor a Cristo. Fue el primer papa, en más de 400 años, en ser canonizado, desde San Pío V, el papa de la Reforma Tridentina. El legado de San Pío X permanece vivo hasta hoy. Su catecismo aún es estudiado y admirado por su claridad. Sus reformas litúrgicas continúan influyendo en la espiritualidad de la Iglesia. Su énfasis en la comunión frecuente y en la primera comunión de los niños transformó para siempre la vida sacramental de los fieles. Su lucha contra el modernismo dejó un testimonio de la necesidad de defender la fe con valentía ante los errores, y su sencillez personal recuerda que la verdadera grandeza de la Iglesia no está en el poder humano, sino en la fidelidad al Evangelio. San Pío X nos enseña que la santidad es alcanzable incluso en las más altas responsabilidades. Nos muestra que ser líder no significa buscar honores, sino servir con humildad y amor. Su vida entera fue un testimonio del lema que guió su pontificado: restaurar todas las cosas en Cristo. Restauró la catequesis, la liturgia, la disciplina y el fervor espiritual del pueblo, pero por encima de todo, restauró en el corazón de la Iglesia la certeza de que Cristo es el centro de todo. Su vida es una invitación permanente a colocar a Jesús en el centro de nuestra existencia. Podemos decir que San Pío X fue un papa profético. Anticipó muchos de los desafíos que la Iglesia enfrentaría a lo largo del siglo XX y dio respuestas firmes y enraizadas en la tradición. Su obra no fue solo de corrección de errores, sino de construcción de un futuro más sólido para la Iglesia. Su canonización selló el reconocimiento de su santidad,
pero su vida continúa siendo un faro para los católicos de todos los tiempos. Nos enseña que la fidelidad a la fe y la sencillez de vida son los mayores tesoros que podemos ofrecer a Dios. Así, la historia de San Pío X, desde la infancia pobre en Riese hasta el trono de Pedro, es una verdadera parábola evangélica. El niño sencillo que caminaba descalzo a la escuela se convirtió en el papa que guió a la Iglesia en tiempos difíciles. Su trayectoria muestra que Dios exalta a los humildes y confunde a los poderosos, realizando maravillas por medio de aquellos que confían en Él. San Pío X permanece para siempre como el Papa de la Eucaristía, de la catequesis y de la humildad, recordando a cada fiel que la santidad es un llamado universal, posible para todos, desde los pequeños hasta los más grandes.